Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Estamos al aire. Y es que yo le decía a la Carolina Higuino, jefa de comunicaciones del Fondo de Cultura Económica, que poner la obra perdida de María Luisa Bombal, listo, con eso ya estamos, sí, titulares, sí, inmediatamente. Como no quedar por lo menos intrigado con saber de qué se trata o cómo puede aparecer una obra perdida después de tanto tiempo. Bueno, eso es pero un ápice de lo que vamos a conversar el día de hoy. Carolina, qué gusto tenerte acá, que el Fondo de Cultura Económica tenga este espacio también para mostrarnos sus novedades editoriales. Es sumamente importante para nosotros, así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, Muriel. Oye, 3 libros que nos mandaste, 3 joyazas que yo las he visto en la prensa, han salido mucho. Bueno, obviamente esta que hablábamos de María Luisa Bombal, El Canciller, obra en 5 actos. Es que ya el solo hecho de, leemos la contraportada y dice, considerada por décadas como una obra perdida, la publicación del Canciller, 1954, es un hito que refuerza el alcance y la magnitud literaria de María Luisa Bombal, a quien evidentemente conocemos a través de la narrativa y es una fundamental de la narrativa chilena, pero claro, verla en lo dramatúrgico y además con esta obra, qué intrigante, Carolina, lo que pasa acá. Sí, es una faceta no conocida, además que la escribió durante un periodo donde ya no había publicaciones de ella se había ido a vivir a Estados Unidos, entonces estaba como un poco, estaba replegada de la vida pública y de la vida literaria, pero acá vemos que no, que seguía activa. Esta obra ella la escribió un poco porque en Estados Unidos se supone que iban a llevar al cine La Última Niebla, pero finalmente eso no sucedió, pero eso abrió como el portal de que ella se interesara en Broadway. Y eso la llevó a escribir esta obra que finalmente tampoco no se publicó, pero que ella la escribió en inglés. Entonces también, bueno, de hecho, en el mismo prólogo cuentan un poco toda la historia de cómo el traductor y editor del Canciller, que es Felipe Toro, que es un académico chileno, encontraron el manuscrito en una biblioteca en Estados Unidos. Era un manuscrito que llevaba 70 años guardado junto con otro manuscrito de otra obra de teatro de María Luisa Bombal. Eso ya es una obra, sí. Siento yo, que todos los recovecos de esta historia ya podrían ser una película. Sí, porque había registros de que existía esto, y en pandemia ellos empezaron a buscar si existía el manuscrito, y de la misma biblioteca les decían como, de repente hay manuscritos de estos que o se pierden o que estuvieron como mal catalogados o que quizás la caja se dañó, pero finalmente no, estaba ahí intacto. Entonces se pusieron a trabajar en su traducción, que era algo que la misma María Luisa le parecía como insólito. Acá creo que al principio parece como una cita a una carta de ella donde ella se refiere como a como que loco que dice, ¿ha visto usted situación más absurda para un escritor? Tener que traducirse a su propia lengua, le escribe a una amiga. Y supuestamente la editorial Nacimiento iba a publicar El Canciller, pero finalmente eso nunca se concretó, pero ocurrió ahora, en 2026. ¿Qué dirías, María Luisa, sobre esto? Y es muy interesante también porque además nos pone en un momento político bien interesante también, ¿no? O sea, tener a una chilena afuera, en Estados Unidos, viendo lo que estaba pasando posguerras mundiales y escribiendo en un tono mucho más político también, Carolina. Que es muy fascinante porque yo siento que ella sí habla mucho de la política, pero desde la política que les toca en ese momento generacionalmente a las mujeres, ¿no? O en otras de sus obras, en narrativa, sin duda, el hablar del cuerpo, del deseo, de las obsesiones, es también un acto político. Pero claro, hablar derechamente de la política o lo que sucede o las intrigas es algo que quizás también nos descoloca de la figura de Bombal. Sí.
Bueno, tiene cosas diferentes, advierten también los traductores de que también es una María Luisa Bombal que está escribiendo como en otro contexto, además de ser otro idioma, como que no es solamente otro idioma, pero sí que hay similitudes o cosas que se pueden relacionar con su obra, porque de hecho el personaje, estoy con presbicia. Bueno, estamos en cierta edad, ya no son las 2. Bueno, sí, después otro de los libros que vamos a comentar hacen referencia a la edad. Muy bueno, sí. Claro, dice que es sorprendente el parecido de Ekaterina Teodosi con María Griselda, la protagonista de la historia de María Griselda. Que también tienen cosas relacionadas como con el cuerpo, justamente, como lo que decías tú de los personajes femeninos que uno está acostumbrado. Igual claro. Esto está de alguna forma también incluido se puede vislumbrar, se puede ver al leer El Canciller. Y bueno, la historia igual es fascinante y está basada en una historia real del canciller de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia de esa época. Claro. Chequia, que le decimos ahora, se le dice sí. ahora después del Mundial todos nos enteramos. que ahora se llamaba Chequia. República Checa, bueno, Chequia. Claro, Checoslovaquia ya no está, pero en ese momento sí. Así que si está bien dicho, si usted lo dice así por contexto, está perfecto también. Sí. Y bueno, está basado como en él, que ella lo conoció y que también la historia de él en la vida real tiene similitudes con Hamlet, porque él vive un poco a la sombra de lo que había sido la figura de su padre, que era uno de los fundadores de Checoslovaquia. Él tenía una fama como un poco más más loquillo, como menos serio. Y finalmente termina su vida, no se sabe si se suicidó o si fue asesinado, porque fue después de que él no se plegara como a la renuncia de un grupo de ministros de la época. Entonces todo muy intrigante de la vida real y bueno, ella lo ficciona igual, se supone que está basado en eso, pero no es... claro, es la historia hay realidad y ficción en ambas cosas. Pero y además me encanta porque siento que todo el relato es muy dramático, como del arte dramático, de la dramaturgia, pero también, pues todo lo que hablábamos, la historia que se cuenta acá también está muy contada como desde el arte dramático. Cortina de hierro, entra Bombal, sí. Y luego evidentemente pasamos a los 5 actos que componen esta obra. Nada, muy Guerra Fría, que yo siento que funciona muy bien comentar, no sé, a propósito de series que se han hecho al respecto y tal. Creo que dialoga muy bien con las vicisitudes, problemas, preguntas, reflexiones existenciales que surgen también hoy día en el mundo moderno. Así que sí, bueno, en la vida diplomática es como un reflejo justamente de los conflictos políticos, pero también personales, y como decís tú, también hay series, ahora hay una serie que se llama La Diplomática. La Diplomática, sí. Me gusta, me gusta harto, ya me vi toda la primera temporada y quedé como, ya, necesito más. Entonces sí, son temas que siguen súper vigentes. Mira, acá encontré lo que te quería comentar de lo que tú decías, que ella, que acá el traductor hace una comparación entre este personaje en el que se inspira María Luisa Bombal para escribir El Canciller, que dice que que el gesto final de su vida lo une a las heroínas bombalianas, que en un último acto desesperado habían intentado decir con el cuerpo lo que no podían decir con palabras. Ahí está. Es que eso es, bueno, es que Bombal igual sigue siendo Bombal, que es interesante eso. Oye, me encanta que esta joyita entonces está ya en librerías. Está ya en librerías. Lista para que tú te la lleves. La pueden encontrar en las librerías del Fondo de Cultura Económica, pero también en librerías de todo Chile. En todas las librerías, en la librería del país. Su librería favorita. En su librería favorita, su librería regalona, la encuentra de todas maneras. Y bueno, de la Bombal nos pasamos a estos muchachos, Gonzalo Meyer y Roberto Merino. También los vi muy bien reseñados. Yo creo que las novedades del Fondo de Cultura este mes anduvieron ahí, pero sacando portadas. Porque, claro, acá todo Santiago, edición aumentada, es
una tremenda figura de la cultura y yo creo que también de la visión de una ciudad también, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que podríamos decir de Roberto Merino, pero... Sí. Bueno, Todo Santiago es ya un poco un clásico a esta altura. Se editó originalmente en el 2012, lo editó la editorial Weathers, y esta es una versión nueva y es bastante aumentada porque incluye, no sé, pues, si la versión de Weathers eran crónicas de Roberto Merino que había publicado en distintos medios entre el 95 y, no sé, de haber sido como 2010, 2011, 2012. Ahora se suma también una selección se quedaron más de 50 crónicas, pero se seleccionaron de más de 500 que él escribió entre el 2014 y el 2023 en la sección Pistas Rebaladizas de LUN. Y bueno, son crónicas que hablan desde la ciudad de un punto de vista como súper cotidiano. Bueno, Roberto Merino tiene una mirada que es bien característica y además una forma de escribir que, o sea, bueno, no sé, acá mismo en la solapa Alejandro Zambra dice que piensa que Merino es el mejor escritor chileno actualmente. Entonces eso... Que lo diga Zambra, además, que es para muchos lectores actuales uno de los más importantes y referentes de la literatura contemporánea chilena. Así es. Sí. Entonces no es solamente un poco lo que cuenta de la ciudad, que también cuenta, si bien no tiene, no es como nostálgico, melancólico, pero sí cuenta cosas conecta como mucho con el presente, con la historia de la ciudad, pero tiene esta forma de escribir que es súper característica de acá de Roberto Merino. Sí. Me encanta como esa posibilidad que uno tiene de vivir la ciudad o un lugar con miradas tan distintas, que es como, no sé, podemos encontrar quizás imágenes mentales en común que nos van a presentar de manera muy distinta Joaquín Edwards Bello, Roberto Merino y quizás otro cronista más. Pero qué bonito eso, lo literario, el valor literario que tiene también lo que una persona te puede transmitir de un lugar, Caro. Y los puntos de vista, sobre todo, desde de grandes temas a situaciones muy, muy pequeñas, bueno, no sé, desde los taxistas o de una esquina. Sí, es muy entretenido y súper inspirador también, pues, como para uno también, aunque uno no tenga esta forma de escribir, sí, uno puede mirar la ciudad desde otros puntos de vista o mirar la ciudad, de hecho, no solamente mirar la ciudad, no solo Oye, edición aumentada además, que siempre es interesante como que extra le deja una nueva edición de un clásico, pensando que además, claro, hay muchos textos que son tampoco tan lejanos en tiempo, ¿no? Como de los 90, de los 2000, y hasta hace poco, como una década atrás. Tiene desde 1995 hasta 2023. Y la parte aumentada es la sección, sus editores que fueron Marcela Fuentealba y Andrés Braithwaite, que era el editor de LUN en la época en la que él escribía, bueno, y durante mucho más tiempo, pero en la época en la que él escribía esta columna Pistas Rebaladizas. Y la llamaron Al Hilo, esta sección donde aparecen, son más de 50, son 50 y tantos crónicas nuevas. Y igual el libro anterior también ya estaba agotado desde hace mucho tiempo, así que también si alguien no lo alcanzó a tener, también está pero y si lo tenían, igual tiene toda igual esta... van a tener van a algo tener extra. Van a tener que actualizarse, van a tener que saber actualizarse, tal cual. Sí. Me desperté en medio de una de las primeras noches de abril con una sensación de urgencia. Necesitaba anotar, antes de olvidarlo, algo que venía del sueño. Al incorporarme bruscamente como un autómata, quedé enfrentado a la ventana. La calle solitaria parecía estar en un plano distinto de la realidad, como si oscilara al interior de una cámara de vacío. Así parte uno de sus textos más de 2022, de hecho, Anda a dejarme. Nada, esa es su forma como de escribir, que también te atrapa, ¿no? Es muy, muy atrapante para dejarnos después con otra historia más extra de alguna vicisitud.
Bueno, acá hay uno también que empieza, se llama Conversaciones a través del espejo, y que es como sobre conversaciones con taxistas. Y parte, me contaba un amigo que había cometido el error de comentar algo de la contingencia con un taxista. Supongo que es algo que nos ha pasado a todos y a todas, ¿no? o todo el mundo asiente, o nos ponemos a pelear, no sé. Pero algo pasa con esas conversaciones de contingencia. Parte de Carolina Higuino nos acompaña a propósito de estas novedades, cosas que podemos encontrar y que destacamos justamente para este mes que se nos está yendo, así que ya que está llegando fin de mes, digo yo, aprovechemos. Pues sí, tal cual. El no último sé texto. Pagan, pero sí. Claro. Que la mayoría se supone que a fines de que ya mes, se viene. No sé si está a principios de la próxima. Tiembla quizás. La librería, tiembla todo. Linda librería además que tienen en Paseo Bulnes, por favor visítenla, tan hermosa de la librería del Fondo Cultura Económica. Paseo Bulnes, esquina Tarapacá, y también tenemos otra en Santiago en la Biblioteca Nacional. Así es. Y además de en el Paseo Yugoslavo en Valparaíso y al lado de la Biblioteca de la Universidad de Concepción, en Concepción. Fantástico. Es que son lugares de esos que uno vas y encuentras calma. La calma, como el disco del Canca. Oye, cuando cumplí 40, Gonzalo Meyer, esta edición que me encantan este tipo de libros en el porte. Voy a hablar de una cosa estética y útil, lo que significa poder llevarlo en cualquier tipo de bolsito o hasta en el bolsillo sí. de la chaqueta. Bueno, esta es de la editorial Minúscula. De hecho, se llama la editorial, es una editorial española, pero que ha publicado a varios autores chilenos, y entre ellos a Gonzalo Meyer con este libro Cuando cumplí 40, donde él recuerda, partiendo como empieza cada sección del libro, digamos, con Cuando cumplí 40, y cuenta algo relacionado con lo que significa cumplir esa edad, pero también un poco, tiene harto que ver como quizás con la mirada de Merino, porque desde un punto de vista como bien personal, pero que también se puede relacionar a lo que le pasa a cualquiera, y bueno, y también bien literario, porque hay muchas referencias literarias como de esos libros donde uno igual vaya anotando al lado cosas que te dan ganas de leer porque las menciona él. Por ejemplo, mira, acá hay una parte que empieza: cuando cumplí 40 también descubrí un consuelo raro en las plantas. Al menos a mí me gustaba perder el tiempo con ellas, intentando que no murieran, que no pasaran frío, mimándolas a ver si algún día daban flores grandes y coloridas. Oh. Bueno, cuando cumplí 40, Santiago se llenó de polillas y yo también. Eso me siento... Y esa es la primera, además. Exagero un poco, pero no tanto. Yo creo que nos podemos sentir... ¿Te acordáis que hubo un momento, además, no que nos apolillamos nosotras, no, que se llenó de polillas, además? Esto sí sucedió. Yo vivo en el centro de Santiago, entonces era... Bueno, yo desde ahí que tengo, en esa época tipo en noviembre, como que no abro las ventanas, y es como que ya empieza a hacer calor en el departamento, pero no abro las ventanas porque quedé un poco traumatizada de esa época, que fueron como 1 o 2 años que nos llenamos de polillas. Que eran estas grandes, como mariposas nocturnas, muy grandes, sí. Y que, no sé, la entrada de mi edificio era así, como como que fuera un enjambre de... Sí. Y no hacían nada, pero uno se pone nerviosa igual. No, pero bueno, es parte de... Oye, qué interesante... Sí, por favor, ibas a comentar algo. No, nada, que es un libro que un poco habla de lo que... Bueno, es muy literal al título de la adultez, de la paternidad, pero súper mezclado con la literatura, y bueno, con el trabajo del mismo que trabaja con la literatura, y que igual es inevitable también ponerse a pensar en qué estaba uno cuando cumplió 40, o en qué se imaginan que van a estar los que todavía no han cumplido 40 también. Es un momento... súper relevante en la vida, en la adultez. Claro, es un hito, sí. ¿Por qué no? Alguien te podrá decir es un año más, pero yo creo que también uno reflexiona. Yo creo que eso pasa acá, como que uno lee las reflexiones que nos presenta el autor, y que en el fondo con ese tono narrativo también te pasa, ¿no? Te pesa las relaciones,
o por qué, no sé, el que aparezca un doctor o una polilla o una persona o una persona con la que trabajas. Un hijo, en el caso de él. Claro, es parte de... ahora, el tema es el valor que da ponerlo también en estos contextos, y eso es muy entretenido. ¿Qué inusual? No es inusual. Qué bonito y qué sincrónico que estos dos se hayan encontrado. Sí, estos dos libros se hayan encontrado en la librería del Fondo de Cultura. Sí, porque es un poco, claro, es como y cuando cumplí 40. La intimidad con la ciudad en dos cronistas que sí, que yo creo que uno podría relacionar totalmente entre ellos. Así que sí. Oye, maravilloso. Recordemos los lugares y la página y las redes donde pueden encontrar el Fondo de Cultura Económica y todas las novedades que traen y que me imagino que ya están preparando para el próximo mes. Sí, ya estamos nosotros vivimos en el futuro, pero me gusta Vivimos también relevar sí. Ya todo. estoy pensando en julio, pero todavía estamos en junio. Entonces me aferro a junio. Aferrémonos. Y sí, estos libros los pueden encontrar en la web del Fondo Cultura Económica, que es fondoculturaeconómica.cl, en nuestras librerías del Paseo Bulnes, de la Biblioteca Nacional, del Paseo Yugoslavo en Valparaíso y de la Universidad de Concepción en Concepción, pero también los pueden encontrar en todas las librerías del país, porque el fondo distribuye a todas las librerías. Y nos pueden encontrar a nosotros en el Instagram, @fc_Chile también, donde Fantástico. vamos contando esto y más cosas. Búsquenlo. Ya tendremos sorpresas para Hay ustedes. un pequeño dato también para estudiantes. Mañana al mediodía en la librería de la Biblioteca Nacional vamos a estar regalando libros para jóvenes entre 15 y 30 años de la colección 25 para el 25, que es una colección que el Fondo de Cultura Económica desde México hacia toda Latinoamérica regala a jóvenes de todo el continente libros de autores clásicos. Entonces tenemos libros qué linda de iniciativa. Zurita, de Arguedas, así que sí, vayan, solo tienen que ir y recibir su libro de regalo. Y tener entre 15 y 30. No puedo dividirlo entre la edad, no se puede. Bueno, ya. Qué buena idea. ¿Desde qué hora? Desde el mediodía, desde las 12. Desde las 12, la librería de la Biblioteca Nacional. La librería del Fondo de Cultura Económica de la Biblioteca Nacional. Sí. Para que sepan. Uy, qué buena iniciativa, Caro. Qué bueno que nos dejas ese dato. Y bueno, te esperamos en un mes más con más novedades. Las novedades de julio, ahora sí, que tú ya sabes cuáles son, pero que nosotros nos enteraremos en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Muriel.